Vamos a estar hablando hoy hemos creado una serie que tiene que ver con el contentamiento, el agradecimiento. Y hoy quiero hablarle. La semana pasada hablábamos acerca de el agradecimiento visto desde la identidad. ¿Cómo es imposible si usted no entiende su identidad? Si usted tiene problemas con su identidad, difícilmente va a ser agradecido, aunque lo tenga todo. Aunque venga alguien y le resuelva todos sus problemas, si yo creo que me lo merezco, que en inglés le llaman entitled, si creo que no, a mí me lo tienen que dar, porque yo me lo merezco, porque yo tengo que tenerlo, nunca va a ser agradecido. Siempre va a ser en base a cobro, no en base a agradecimiento. Pero cuando viene el agradecimiento en nuestra vida es porque conozco quién yo soy en Jesús. Conozco quién yo soy en el Señor. Hoy quiero hablarles acerca del diseño divino. Porque para mí el diseño divino tiene que ver con que la intencionalidad de Dios. Y mire, yo tengo esta definición. Porque el diseño es el orden intencional con el que Dios hace tres cosas: forma, posiciona y también asigna propósito a todo lo que ha creado. Entonces el diseño divino tiene tres propósitos. Uno es que Él forma todo lo que Dios hizo, lo hizo de la nada para formar algo. Dios es un Dios creativo. ¿Por qué es un Dios creativo? Porque en su naturaleza está crear. Y me encanta porque a veces nosotros estamos ahogados en lo que no sé cómo Dios lo va a hacer. Claro, no es mi papel saber cómo Dios lo va a hacer. Mi papel es confiar de que el Dios que es creador, que sigue creando, le puedo decir esto, la creación, el universo sigue expandiéndose. Lo que desde el inicio dijo, hágase la luz. Él dijo que va a haber creación. Sigue vigente esa palabra. Cuando Dios habla por la eternidad. Y entonces Él da un diseño divino en todo lo que sucede, en todo lo que nosotros vemos. Y ese es no accidental, no es al azar, es con intención. Esta serie hemos llamado que hay caos, pero hay claridad. Y cómo nosotros vencemos el caos es que hay tanto en nuestras vidas como en nuestro alrededor, teniendo claridad. Cuando Pablo está orando por los efesios, no ora para que el que esté enfermo sea sano, cosa que eso está implícito, eso sabe que está ahí. Sino que les habla, dice, para que los ojos de su entendimiento vean. Mi oración es que ustedes aprendan a ver. Es lo que está queriendo decir ahí. ¿Para qué? Para que entiendan que hay una riqueza, que hay un depósito. Me encanta que en Filipenses Pablo de igual manera está preso y está orando. Y él dice, ¿saben qué? Hay dos elementos que van a causar la diferencia en mi vida, que van a traer la libertad, que yo voy a entender, que voy a poder caminar y voy a poder progresar. Número uno, dice su oración. Su oración. Y número dos, dice que es la suministración del Espíritu Santo. En otras palabras, es la bodega del Espíritu Santo. De eso está hablando. Cuando usted necesita algo, usted no dice, mire que no tengo estas herramientas. No, ¿qué hace usted? Usted va a la bodega y usted llena de nuevo el camión, llena de nuevo la tienda, llena de nuevo el lugar, porque entonces usted tiene un acceso que tal vez no lo tiene a mano, porque nadie anda cargando todas las cosas, ¿verdad? Durante el trabajo, pero hay una bodega. Y lo que a mí me llamó la atención cuando yo entendí ese versículo, porque él dice, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu Santo, yo estoy seguro que voy a caminar en libertad. Eso va a causar mi liberación y estando preso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo oro, no solamente estoy, ay Señor, te pido por favor Señor, desde un lamento, desde no sé cómo lo voy a hacer, no sé si llamar a la policía o llamar al Señor.
entendemos que cuando oramos es literalmente ir a la bodega para encontrar todo lo que yo necesito para traer rompimiento y liberación a mi vida, para yo poder caminar y para yo alcanzar aquello que Dios ha dispuesto. Cuando yo entiendo este principio espiritual, entonces puedo decir literalmente: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. No porque yo lo tenga todo aquí, no porque yo lo tenga todo en mi casa, es porque entiendo que cuando en el Espíritu el Señor ha provisto todo lo que tengo que ir es a la bodega y entender que ya hay todo, la plenitud en mi vida. Lo que pasa es que si yo no lo veo, difícilmente lo voy a encontrar. Si no lo tengo a mano, no existe. No es eso. Hay que aprender en el Espíritu a poder ir a ese lugar de provisión. El Señor es nuestro proveedor. Dice el libro de Isaías: no te dejaré, no te desampararé. Yo te he puesto nombre, mío eres tú, dice el libro de Isaías. El Señor es el que nos pone nombre, no el caos, como aprendíamos la semana pasada. El que pone mi nombre, el que me dice quién yo soy, el que dictamina hacia dónde yo voy, sino que entiendo. Y si hay alguien que tal vez no sabe la dirección de su vida, tal vez no sabe, se encuentra en lugares de repente que no sabe qué decisiones tomar, hay una bodega, hay un lugar de suministro que tiene todo lo que tú necesitas en el Señor. Me gusta que en el libro de Juan dice que Jesús a lo suyo vino, en el primer libro de Juan capítulo 1. Dice que a lo suyo vino, y eso a mí me gusta, porque me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque Jesús no vino a cualquier cosa. Aunque Él hizo muchas cosas, Él vino a una cosa. Dice, a lo suyo vino. O sea, póngase usted a pensar, ¿cuántos problemas hay en la humanidad? ¿Cuántas cosas tenía que resolver? ¿Cuántas cosas no estaban fuera de orden? Pero ¿sabe qué? Él dice, la palabra de Dios, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Aunque no le recibieron, los suyos, los que estaban en aquel momento, era el pueblo de Israel, los judíos. Pero dice que Él no dice la Biblia que a los suyos vino. Dice, a lo suyo vino. En otro momento dice que el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No dice únicamente a los perdidos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Porque me doy cuenta que en la vida, antes de perder a alguien, perdemos algo. De repente en una relación, en un matrimonio, primero se perdió el respeto. Primero se perdió la comunicación antes de perder a la persona. Antes de perder las circunstancias negativas. Antes de que usted perdiera su trabajo de repente. Algo se perdió en algún momento. Algo sucedió en el camino para poder perder eso. Alguien perdió algo. Me gusta que Jesús tenía claro a lo que Él vino a esta tierra. Y es ese diseño. Él tenía claro su diseño, su propósito. Y me gusta porque cada uno de nosotros, Jesús vivió de tal manera que era para modelar nuestra vida espiritual. Y le puedo decir esto, que el libro de Romanos capítulo 8 nos dice que si nosotros somos hijos de Dios, somos guiados por Dios. Yo pensé que iba a decir amén con esto. Quiere decir que si yo soy hijo de Dios, la característica de los hijos de Dios es que el Espíritu de Dios me guía. Ahora, que a veces no entiendo cómo es algo que vamos aprendiendo. Y le quiero decir esto: si el Espíritu de Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, es porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. Tal vez usted no va a predicar desde un púlpito, tal vez usted no va a cantar, tal vez usted no va a hacer algo de manera pública, pero déjeme decirle, cada uno de nosotros tiene un llamado. Y la pregunta es, ¿a qué usted ha sido llamado? Y le puedo decir unos llamados generales para que usted pueda entender que hay llamados específicos.
Número 1, Dios nos ha llamado a alabanza de su nombre. Eso es lo que dice Efesios 1:6. ¿Qué quiere decir? Yo no alabo por liturgia, yo no alabo o tengo una expresión de adoración, porque eso es lo que los cristianos hacen. Porque qué bonito poder nosotros cantar y poner salmos y poner música bonita, inspiradora y que me haga sentir bien. No es eso, es que el diseño por el cual fui creado se expresa por medio de mi alabanza. Eso es lo que quiere decir. Usted fue diseñado para poder alabar. Y puedo ir un poquito más profundo. El que usted no alabe, y mire, yo no le puedo decir con expresiones. Hay gente que levanta la mano, hay gente que llora, hay gente que danza. Esas son expresiones. Y cada uno de nosotros está bien. Pero cuando yo me dispongo al Señor, lo que estoy haciendo es no haciéndole un favor a Dios, estoy trabajando en mi diseño. Para esto fui creado yo. Que trabajar y pagar biles, eso es secundario. Este momento me estoy conectando con mi diseño. La razón por la cual alabo a Dios, y hay 2 razones por las cuales hay una alabanza por el pasado. Es decir, Dios, tú fuiste bueno conmigo esta semana. Hoy hago memoria de lo que tú hiciste. Pero también yo le llamo alabanza en crédito. Señor, yo sé que todavía no lo he visto, pero tu palabra, Dios, lo ha declarado a favor de mi vida, Dios. Yo te alabo, Señor, porque aun cuando tengo este problema, Dios, en mi cuerpo físico, yo te alabo porque tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, Señor. En ti he puesto mi confianza, Dios, en ti. Yo por eso te exalto, yo por eso te alabo, Señor, porque tú eres el que abre la puerta a favor de mi vida. Eso es trabajar en mi diseño. Número 2. Dice 1 Tesalonicenses 4:7 que Dios nos ha llamado a la santificación. Está llamándonos a constantemente mejorar. Cuando eso de que usted está trabajando y usted está diciendo, ¿saben qué? Yo necesito mejorar en mi vida. Yo necesito acercarme más al Señor. Yo necesito poder expresarme en una disposición espiritual mayor. Eso es mi diseño. Pero cuando yo creo que yo ya lo sé todo, eso es antidiseño. El Señor nos llama a la santificación. Número 3, Gálatas 5:13 dice que Dios nos ha llamado a libertad. Ahora, hay una gran diferencia lo que significa la libertad, porque para mucha gente la libertad es hacer lo que a mí me da la gana. Yo soy libre porque a mí nadie me puede decir nada porque yo soy libre. A decir verdad, eso es un indicio de atadura más bien. Porque miren lo que dice, yo te lo recomiendo. En Gálatas 5:13 dice así, que Dios nos ha llamado a libertad, pero no para ser razón de darle libertad a la carne, sino que el propósito de la libertad es poder servir a otros. La razón por la cual Dios nos da libertad y nos llama a experimentar libertad no es para yo sentirme bonito, no es para yo sentirme bien, no es para hacerlo a favor de mi vida nada más. Ay, qué lindo, cómo el Señor me liberó. No, el Señor me trae a libertad para poder servir a otros. El propósito de la libertad suya está conectada con la libertad de alguien más. Número 4, 1 Pedro 3:9 dice que Dios nos ha llamado para heredar bendición. Usted tiene herencia. Si usted es hijo de Dios, usted tiene herencia espiritual. Amén. Yo creo que usted lo crea. Somos nosotros gestores de buenas noticias. 1 Pedro 2:9. Dios nos llama a anunciar sus virtudes. Ahora, no todo el mundo va a tener un micrófono, pero le puedo decir esto: todos nosotros, absolutamente todos nosotros, fuimos llamados a hablar de las buenas obras que Dios hace en nuestras vidas. No es que a mí me da pena, eso es una mentira que usted se ha creído. O tal vez ese es un lugar de comodidad. Tal vez ese es un lugar donde usted dice, no, yo no quiero hablar de mi fe, no, eso es privado. No, entiendo que usted decida eso, pero eso es antidiseño.
Su llamado es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, son llamados que son en mi diseño. Usted no tiene que preguntarle, no sé si es la voluntad de Dios compartir de mi fe. Si usted está orando para saber, Dios, no sé si yo tengo que testificarle a mi vecino, Dios. Yo le puedo decir algo, Dios no va a contestar esas oraciones. ¿Sabe por qué? Porque ya las contestó. Ya las contestó. Él te dice, tú has sido llamado a anunciar que en otro momento tú no eras pueblo, que en otro momento tú no eras acepto en el amado, que en otro momento tú estabas perdido, que en otro momento tú ya no eras parte, pero ahora has sido rescatado, has sido hecho linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que puedas anunciar. De nuevo, el propósito de Dios es que Él te separa, es que Él te renueva, es que Él te libera. ¿Para qué? Para un propósito mayor. Y siempre tiene que ver con lo que Dios hace en mí. Y esto es muy importante, este principio es muy importante. Siempre que Dios haga algo en tu vida, es porque Él desea afectar de manera positiva a alguien más. Yo sé que entiendo, todos estamos, Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, dame, hazme, y todo es yo, ¿ok? Dios, dame a mí. Libérame a mí, sáname a mí, quítame a mí, póngame a mí. Pero siempre que Dios contesta, siempre va a afectar la vida de alguien más. No se queda en nosotros. Ahora, hay un hombre que por los próximos minutos quiero hablarle rápidamente. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5. Todos nosotros tenemos un llamado. Yo le hablé de algunos llamados. Hay gente que me dice, pastor, es que yo soy tímido, yo no puedo hablar en público. Le puedo decir esto, esa es una mentira que usted ha adoptado como personal. Ahora, si nos moviéramos en el pasado unos 20, 25 años y me hubieran preguntado a mí, así me decía la mano a mí cuando agarraba el micrófono, porque era difícil para mí, porque de repente no tenía mucho que decir, no tenía la seguridad, y tomó mucha práctica aprender a estar cómodo y expresar mis ideas o lo que el Señor tiene. En mi caso, hay dos temores, antes de entrar en la palabra, hay dos temores con el que toda persona nace. Solo hay dos temores. Uno es el temor al caerse. Eso es ya en nuestra codificación genética. El temor al caerse. Y dos, el temor a los ruidos, a los sonidos ruidosos. Esos son los comprobados, los únicos dos temores que todo ser humano tiene. Todos los demás temores son aprendidos. Todo lo que usted le tiene temor es aprendido. Y le puedo decir esto, así como ha sido aprendido, puede también ser desaprendido. Entonces, cuando nosotros decimos, no, yo no sé si Dios me ha llamado a esto. Voy a orar a ver. No, usted fue llamado, sépalo, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Marcos capítulo 5, versículo 1, vamos a leer rápidamente 20 versículos y le voy a dar un par de ideas. Vinieron al otro lado del mar, esto es Jesús y sus discípulos, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros de una tumba, quiere decir, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, quiere decir su habitación, en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie, ojo con esto, nadie le podía dominar. No era para ayudarlo, era para dominarlo. A veces la gente está tratando más de dominarnos que de ayudarnos. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras.
Pero cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y curiosamente, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Pero mire, estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. No le tuvieron miedo cuando estaba endemoniado. Le tuvieron miedo cuando ya estaba sano. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y en lugar, usted pensaría: qué bueno que te va a ir bien, qué bueno que estás sano, qué bueno que has venido a tus 5 sentidos, qué bueno que ha venido la luz, pensaríamos nosotros. Y empezaron a rogarle que se fuera de esos contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar o estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Había un hombre que perdió su diseño. No sabemos cómo fue el contexto, cómo fue la historia, cómo empezó esto, pero vemos que había un problema espiritual tremendo, algo que había sucedido. Porque cuando desconozco el diseño, y lo que primero que yo me doy a entender es no solamente la condición de este hombre, sino donde él decidió habitar. Porque aun cuando él estaba con un espíritu inmundo, a decir verdad, se dice que había una legión. Y déjeme decirle, hay discrepancia en cuántos demonios era una legión romana en aquel momento, lo que estaba queriendo hacer referencia. Hay unos que dicen 600, otros que dicen 6000. Usted pueda creer el que usted quiera creer. Lo único que sé es que eran un montón. Es todo. Eran un montón. Y entonces este hombre es muy curioso, porque como la influencia negativa y como la influencia de las tinieblas, del caos, no solamente me afecta a mí, sino donde me pueden encontrar. Este hombre, su historia, sabemos que él en algún momento tuvo una casa, tuvo un domicilio, tuvo un lugar donde se desempeñaba. Tal vez tenía trabajo, tal vez estudiaba, no sé, tal vez tenía familia, hijos, no lo sabemos. Pero lo que a mí me llama la atención es que las tinieblas causan que este hombre cambie de domicilio. Este hombre perdió su diseño. Este hombre vivía en las tumbas. ¿No le parece curioso cómo alguien vivo puede vivir donde están los muertos? Este hombre vivía, déjeme decirle, entre el dominio de la gente, porque había gente que no le parecía lo que él estaba, y en lugar de ayudarle espiritualmente, lo único que trataban eran de controlarlo.
Eran de ponerle grilletes, era de ponerle y asfixiarlo y ponerlo y que estuviera dominado, pero dice que nadie podía dominarlo. Siempre él encontraba entre lo que la gente decía de él, entre lo que la gente trataba de que no, usted tiene que estar dentro de esta cajita, usted tiene que hacer esto exactamente, y aún eso causaba mayor rebeldía, causaba mayores problemas, causaba mayores circunstancias, porque su problema no era de grilletes, era espiritual. Su problema era interno, su problema era espiritual. Y de repente hay temores, hay expectativas, hay frustraciones, hay relaciones que no se han dado, hay cosas que tal vez pasaron y que nos afectaron. Pero déjame decirle, me llama a mí la atención, porque siempre el caos va a tratar de aislarte. Este hombre, su diseño, y lo vemos por cómo termina esta historia, el diseño de este hombre era que habitara no en una ciudad, en medio de 10 ciudades, que vivieran en comunidad, pero por causa del caos, por causa de las tinieblas, por causa de lo que había afectado, él se había aislado, él vivía solo, y entonces él gritaba por los montes y aullaba por las tumbas y decía cualquier cantidad de cosas, aislado. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces nosotros permitimos que el enemigo tome ventaja en nuestra vida, tome ventaja en nosotros? Y lo que hace es que cuando viene el caos, que cuando vienen las tinieblas, lo que va a buscar siempre es que yo habite otro lugar que no sea el que Dios ha dispuesto para mi vida. Siempre me va a robar el diseño. Cuando el enemigo roba mi diseño, cuando el diablo y las circunstancias roban mi diseño, siempre me hacen otro lugar. ¿Y dónde vive usted? Usted le puede dar la dirección específicamente. Pero ¿dónde vivimos? ¿Dónde nosotros habitamos? Le hago esta pregunta. ¿Será que usted todavía vive alrededor de esa experiencia? Y le digo, esto es fácil hablarlo, porque han habido experiencias negativas, han habido experiencias que muchas veces quieren tomar y no soltarnos. Y yo no sé si de repente lo que sucedió fue voluntario, de repente fue un trauma, de repente fue algo pasó y fue un demonio. Y como este hombre decidió vivir, decidió que iba a perderse en esta circunstancia, aceptó que ya no iba a vivir en la casa, ahora iba a vivir en los sepulcros. Y me doy cuenta que cuando Jesús habla con este hombre, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces en esta realidad espiritual sabemos que están la luz y están las tinieblas, hay ángeles y hay demonios, hay una realidad espiritual que existe allá. Pero me gusta que cuando Jesús le hace la pregunta, ¿cómo te llamas?, no es como un protocolo que ahora la gente tiende a decir, ¿cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Y todo. Ese no es el hecho. No es por un protocolo para cómo poder llevar a alguien a que sea liberado espiritualmente. Lo que hace Jesús en realidad es confrontar con quién estaba hablando. Porque este hombre había estado tan metido en esta tiniebla que ya ni siquiera él su propia voz tenía. Ya no era Pedro. Y la pregunta es, cuando viene algo a tu vida, cuando el Señor te da una oportunidad, cuando algo viene a tu vida, ¿quién es el que contesta en tu casa? ¿Quién es cuando Dios dice, quiero sanarte? ¿Quién dice, no, pero es que yo cometí errores en el pasado? Yo quiero bendecirte, sí, pero a mí me conocen como el endeudado, a mí me conocen como el fracasado, a mí me conocen como el que te causó problema, como el que se portó mal, como el que hizo mal. ¿Quién contesta en tu casa? Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Porque él sabía, tenía que confrontar la diferencia entre lo que era este hombre en su diseño y naturaleza y lo que era la realidad que se había apoderado de él.
Y entonces contesta: legión, porque son muchos. Habían muchas voces. Habían muchos lugares que la gente estaba, o estos espíritus hablaban en contra de este hombre y querían atormentarlo y querían abrazarlo y querían tenerlo atado. ¿Cuántas veces en nuestra vida no estamos experimentando lo mismo? Hay muchas voces que vienen de culpabilidad y hay que prestarle atención a esto, porque tal vez en tu caso no sea que tienes un demonio dentro, aunque si ese sea el caso, para eso vino Jesús, para darnos libertad en el nombre del Señor. Pero es bien curioso, porque cuando Jesús lo libera, estos demonios no solamente están viendo el cuerpo que estaba poseyendo, sino que les interesaba la región. Y esto a mí me abre a una conversación más amplia. El enemigo no solamente está interesado en cuerpos, está interesado en regiones y ambientes. Y esto es muy, muy, muy interesante. Porque entonces yo tengo que identificar qué es lo que se mueve en mi región. ¿Qué es lo que yo permito que se mueva en mi ambiente? Le doy un ejemplo, así bien sencillo. A mí me gusta el cine, a mí me gusta ver películas. Y me gustan de todo un poco, pero hay un tipo de película que yo no veo como me la pinten y me la pongan. Yo no veo películas de horror. Ay, pastor, que es ficción, que... No, usted véala si usted quiere. Yo no veo películas de horror. Y le voy a explicar por qué. Porque yo no quiero estar en asociación de nada con las tinieblas. Así de sencillo. Yo no me quiero asociar con absolutamente nada que tenga que ver con las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no esté dentro de mí, pero si yo estoy permitiendo que en mi ambiente, que en mi entorno estén las tinieblas, ¿qué cree que va a ser invitado? Si yo permito esto, es lo que está queriendo decir ahí. Claro, en el nombre de Jesús sale este espíritu demoníaco, este espíritu impuro de este hombre, pero se queda en la región. Se queda en la influencia. Y usted lo ve en la gente que estaba alrededor. Porque cuando viene el pueblo de los que estaban allí, ellos tal vez, no sé si tenían también otro tipo de legiones, no lo sabemos. Pero lo que sí yo veo es que cuando estaban ellos y ven a Jesús, y en lugar de ver algo bueno, dicen, sintieron temor. O sea, mientras estaba el tipo endemoniado, es que ese es el loquito. Es que él así es, así nació. Pero cuando vino libertad y fue confrontada a las tinieblas, y esto me hace a mí preguntar lo siguiente: ¿será que cuando Jesús confrontó las tinieblas en aquel hombre, también estaba confrontando las tinieblas en ellos mismos? Y entonces la influencia de esa región, y mira, yo en esto sí tal vez soy un poco más radical, como así se dice. Yo no quiero que en mi ambiente esté las tinieblas. Yo no puedo, yo no puedo permitir que en mi ambiente, en mi casa, qué es lo que se escucha, qué es lo que se ve. Yo necesito que sea la palabra del Señor, que yo necesito que sean las alabanzas del Señor. No porque, ay, qué exagerado. No, simple y sencillamente yo no me puedo asociar con nada de la oscuridad. Ahora usted lo puede llevar al punto donde usted lo quiere llevar. Y usted tiene que aprender a tener discernimiento. Pero entiendo que este principio es poderoso. El demonio no solamente estaba buscando un cuerpo, estaba buscando ambientes. Y si en el ambiente yo empiezo a darle la bienvenida a lo demoníaco, o sea, si yo estoy vivo, ¿por qué voy a estar con muertos? Esa es mi pregunta. Si Dios me ha llamado a mi libertad y Dios me ha llamado a vida, entonces ¿por qué voy a crear yo un ambiente de muerte? Porque yo voy a estar en asociación con lo que es del infierno, con lo que es de los sepulcros, con lo que es impuro. Entonces entiendo que a veces no es que va a estar dentro de usted, pero sí va a ganar influencia sobre usted. Y nosotros muchas veces vemos esto y entendemos que Jesús viene a confrontar lo que estaba allí. Y pregunta es, ¿quién contesta en tu casa? ¿Serán sus hijos? ¿Serán
sus frustraciones, serán sus temores, serán sus problemas. Y usted tiene que aprender, Jesús viene no solamente a estar en conversación con lo del infierno, sino que viene a estar en conversación para confrontar y traer luz en medio de las tinieblas. ¿Está conmigo todavía? Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? Yo sé que se llama Panchito, yo sé que se llama Martita, yo sé que se llama Juanita, yo sé que usted se llama, ¿verdad? Así como latino, en Ita, con cariño. Pero la pregunta es, cuando vienen las cosas en la vida, ¿quién contesta por usted? ¿Contestan sus temores? ¿Contestan sus frustraciones? ¿Quién gobierna en su vida? Y usted puede decir, no, que Cristo gobierna en mi casa, Cristo gobierna en mi vida. Ok, ¿quién contesta cuando Jesús te dice, ¿cómo te llamas? Y entonces dijo, Legión. Él dijo, se ha apoderado de mí lo que en un momento yo le di puerta abierta. Ahora se ha venido a apoderar de mí. Ya no siquiera era el hombre. Este hombre había perdido hasta su propia voz. ¿Quién responde en tu vida? La gente se había acostumbrado al caos, porque ya lo conocían a él, ya sabían que era problemático. Pero Jesús, y mire, esto es hermoso porque uno puede decir, qué malo este hombre, qué terrible, qué experiencia. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Si usted lee el versículo 1 y usted lee el versículo 21, se va a dar cuenta de esto. Jesús cruzó el mar exclusivamente para ir a hablar con este hombre. En el versículo 1 usted lee en Marcos capítulo 4 que Jesús pasa una tormenta y entonces pasaron al otro lado. ¿Sabe qué? En el versículo 21 dice que Jesús se regresó a donde estaba. La única razón por la cual Jesús cruzó el mar era para hablar con un hombre endemoniado. Lo que nadie más quería hacer, lo que todos trataban de controlar, lo que todos trataban de poder tomar ventaja de él y poder dominarlo, no pudieron. Pero Jesús, y esto a mí me habla de cuánto Jesús nos ama, cuánto Jesús está dispuesto a cruzar para alcanzarte. Y déjame decirte, no estás demasiado lejos que la gracia y la mano de Dios no te puede alcanzar. No estás demasiado lejos que Jesús. Tus hijos no están demasiado lejos. A veces están diciendo, es que él ya está demasiado perdido. Lo mismo se podía decir de este hombre gadareno. Ya ni siquiera hablaba, ya su voz no era de él, era la de sus problemas, era la de sus demonios, era la de sus frustraciones, era la de sus problemas. Pero Jesús fue dispuesto a cruzar el mar de ida y de regreso solamente para alcanzar a este hombre. Y mire cómo es la gente. La gente prefirió que estuviera el hombre endemoniado con todos sus problemas a conocerlo sano. ¿Por qué? Yo personalmente creo que porque ellos se sintieron también confrontados y dijeron, si Jesús lo hizo con él y con ella, a mí me va a tocar también. Mejor que se vaya. Mejor ese cambio. Yo no deseo ese cambio para mí, porque sentían confrontación. Y es curioso que este hombre ya no vivía. ¿Sabe qué? Ya no vivo yo ahí. Este hombre ya no vivía entre los sepulcros, ya no vivía entre los muertos, ya no él estaba en un ambiente de muerte, en un ambiente donde las tinieblas gobernaban. Ya no era ese mismo lugar. Este hombre ahora dice que estaba en su juicio, estaba sentado y estaba él como antes, y la gente le dio temor verlo así. Le puedo decir esto, y con esto voy terminando. Yo no sé si la gente está listo para ver su mejor versión. Yo no sé si la gente estará lista para verlo siendo exitoso. Yo no sé si la gente está lista, su entorno, las cosas que lo conocen, porque es muy, muy interesante.
Este hombre dice: Jesús me salvó, Jesús me sanó, yo me voy a ir con Jesús. Eso de andar predicando por todos lados, yo me quiero hacer uno de sus discípulos. Y Jesús le dice: no, te necesito acá. Jesús no rechazó su deseo, simplemente lo comisionó para darle propósito. Le dice: no te necesito en la barca conmigo, necesito que alguien esté predicándole a estas 10 ciudades. Y le da un propósito eterno. Y es bien curioso lo que dice Jesús: quiero que vayas a tu casa y a los tuyos. Quiero que vayas y que hable. Y le voy a decir esto, porque yo no sé en qué momento este hombre tuvo, no sé si fue progresivo, no lo sé. Estoy dando mi opinión nada más. No sé si es que un día empezó a mostrar comportamientos extraños. No sé si es que un día tuvo un sueño extraño, empezó a manifestarse y la gente como que: no, me está medio loco. No nos acerquemos. Y poco a poco se fueron alejando. No sé si fue de la noche a la mañana. Lo que sí es que en algún momento la gente dijo: ya lo perdimos, ya se fue demasiado lejos, ya no está con nosotros. Y entonces me imagino el dolor de su familia, el dolor de su gente, diciendo: ahora ya ni siquiera vive con nosotros, ahora vive entre los muertos. Está tan perdido que ahora vive entre las tumbas, entre los muertos. Y cuando Jesús lo restaura, no lo envía de nuevo a las tumbas. Le dice: te he sanado para que vayas y hables a los tuyos y a tu casa. Y mire, yo creo que es más fácil predicarle a un desconocido que a uno que lo ha conocido a uno. Es más fácil montarse en un barco, un avión, y que nunca lo han escuchado a uno, y que uno nunca lo han visto, y usted les predica y usted le dice: wow, este hombre de qué bárbaro, este hombre de Dios. Al que creció con uno y uno sabe de qué pierna renquea, ¿verdad? Y ya le conocen a uno cuáles son los problemas, ya a uno le conocen cuáles son las dificultades, y predicarles a ellos. Pero dice que la gente se maravillaba en 10 ciudades. Este hombre fue restaurado en su diseño. Este hombre fue restaurado en su domicilio. Pero hoy te quiero decir: donde has estado viviendo no es tu hogar. Has estado viviendo en depresión. Has estado viviendo en falta de propósito. Has estado viviendo en amargura. Has estado viviendo en temor. Has estado viviendo: ¿y qué va a pasar? ¿Y si esto? ¿Y si? Yo no sé. No sé. Pero no es mi habitación. No es mi casa. Mi casa es donde Dios me ha establecido. Mi casa es casa de paz. Mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de confianza. Yo voy a habitar. Dice que el Señor dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en lugares específicos, que no se sentó, que no estuvo con personas. ¿Por qué? Porque en su ley medita de día y de noche. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Qué quiere decir? Es no solamente en mi iglesia, es mi casa, es mi lugar de habitación, es mi lugar donde yo adoro junto, es mi lugar donde yo sirvo uno a otro, es mi lugar donde hay propósito, es mi lugar donde hay diseño, es mi lugar donde entiendo cuál es mi posición, cuál es mi lugar. Y a mí esto me encanta, porque Pedro dice que todos nosotros no somos bloques, paredes, no somos techos. Dice que somos piedras vivas edificando el templo del Señor. Cada uno de nosotros somos parte esencial de la casa de Dios. Yo quiero que cierre sus ojos en donde usted se encuentra. Ponga su mirada en el Señor. Tal vez es bien fácil desconectarnos de un hombre que ha tenido semejante experiencia y que ha estado endemoniado. De repente es fácil decir: no, eso es una historia difícil, eso es una parábola.
O tal vez usted ni siquiera puede decir, yo ni siquiera creo en esto. Hay una realidad espiritual. Y yo le digo, no tenga temor. Sea sabio. Pero no tenga temor, no viva en temor. Hay una realidad espiritual que se está peleando. Yo le digo, no venimos a escuchar bonitos consejos. No venimos a escuchar música agradable. Ni siquiera música positiva. Venimos a confrontar la realidad espiritual en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Porque eso que muchas veces escuchamos no es de Dios. Eso que tú a veces sientes en desánimo, eso que a veces tú sientes en falta de propósito, eso que tú sientes y tal vez no ha gobernado sobre ti. Tal vez todavía tú tienes la capacidad de decidir. Hay gente que no. Hay gente que no puede decidir eso. Hay gente que aún sabiendo que la casa del Señor es el lugar, aún sabiendo, hay algo que gobierna sobre ellos. Y no es juzgar, no es hablar, poner en mal, es una realidad espiritual. ¿Y qué hacemos entonces? Es aprender a ayudarle a la gente que el único que transforma nuestra vida es Jesús. Mire, aquella gente le pusieron grillos, le pusieron cuerdas, lo amarraron, lo llevaron, lo trajeron. Y el asunto es este. Tal vez queremos arreglar con cosas naturales cosas que solamente se resuelven en el espíritu. Hay cosas espirituales que sí se... Nada, ni coaching, ni psicología, ni psiquiatría, y todo eso, yo no digo que sea malo. Pero nada de eso puede cambiar mi realidad espiritual. Nada de eso, solamente el espíritu. Lo que nace del espíritu es lo que afecta al espíritu. Lo que es de la carne afecta a la carne. Y yo no me opongo a que usted visite terapia o tenga quien le ayude. Pero hay cosas que son espirituales, que hay realidades espirituales. Y la primera invitación que yo tengo para cada uno de nosotros es decir, ¿dónde estoy viviendo? Un poco más profundo sería, ¿dónde me encuentran? Porque si me encuentro yo, y puedo autoanalizarme, si yo me encuentro en el lugar de desánimo, todos experimentamos eso. No se sienta mal porque un día se ha sentido desanimado. Todos lo experimentamos. A todos nos pasa. Somos humanos. ¿Sabe qué pasa? El hecho de que alguien pueda estar triste, pueda estar desanimado, a mí me ha pasado. Pero yo decidí que yo no voy a, ese no va a ser mi domicilio. Tal vez he cruzado por ese valle. Y el mismo salmista decía, aunque ande en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno. Voy de pasadita nada más. Pero yo no voy a evitar ahí. El problema es cuando permitimos que la desesperanza, que el trauma, que la dificultad. Y mire, este hombre pudo haber llenado de todas las excusas y todas de repente eran válidas, pero la realidad era otra. Y decir, yo no puedo seguir viviendo así. En algún momento, y tal vez no es en ti, tal vez es con uno de los tuyos, tal vez es alguien en tu casa, tal vez es alguien en tu familia, en tu vecindario, que han perdido el diseño. Han perdido el diseño que los lleva a caminar en libertad. Y vivimos afanados por este mundo. Y vivimos nosotros preocupados. Y vivimos llenos de temor. Y déjeme decirle, este es el mundo en el que vivimos.
¿Por qué en este mundo se está viviendo esto? Porque eso es lo que está pasando. Pero yo no voy a habitar en el lugar de temor. Yo no voy a habitar en el lugar de desesperanza. Yo no voy a habitar, no va a ser mi domicilio. Yo ya no vivo allí. Y cuando Jesús confronta, ¿cómo me llamo? ¿Me llamo en base a mi futuro o me llamo en base a mi identidad o me llamo en base a mi temor? Porque déjeme decirle, todos nosotros caminamos con 3 personas: quién he sido, quién soy, quién seré. Y usted decide en base a eso. Usted siempre va a decidir: ah, no, yo ya sé lo que es pasar por eso. Ah, no, la última vez se aprovecharon de mí. Yo confié, yo traté y yo hice y no se me dio. Y entonces vivimos. Nuestro domicilio se convirtió en la frustración pasada. Pero Jesús vino a sacarnos. Jesús vino a liberarnos. Jesús vino a restaurarnos. No tienes por qué seguir viviendo ahí. Y mire, por más que usted pinte tumbas, siguen siendo tumbas. Por mucho que usted le ponga flores y por mucho que, y no quiero ser insensible, si usted tiene un ser querido que usted extraña y que ya está muerto, pero déjeme decirle, por mucho que usted le haga algo externo, lo que está dentro está muerto. Deja de habitar. Y a veces nosotros queremos maquillar lo que ya está muerto. Jesús hoy te trae para sacarte de ese hoyo donde ha habido incertidumbre, donde ha habido falta de fe. Por eso es que nosotros podemos tener fe. No porque todo sea perfecto, pero porque yo decidí ya no habitar en el lugar de enfermedad. Tal vez mi cuerpo se sienta de una manera, tal vez yo esté enfrentando esto, pero ahí no es mi habitación. Ese no es el espacio donde yo duermo. Porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado, decía el salmista. Ya no vivo yo ahí. Ya no yo respondo en base a mi pasado, a mi frustración, a mi pecado, pero entiendo mi diseño. Y por eso es que mi historia mi historia no es vergüenza, es evidencia. Todo lo que he pasado, todo lo que me ha pasado, el Señor lo permitió para que fuera moldeando y formando en mí lo que se convertiría en un testimonio. Mi historia. Paso entonces de las tumbas al testimonio. Sí, yo fui aquel que estuvo en las tumbas. Sí, yo fui aquel que gritaba por las noches en los sepulcros. Pero hoy te vengo a hablar de aquel que me rescató. Hoy te vengo a hablar de aquel que me salvó. Hoy te vengo a hablar de aquel que me sacó y que cambió mi lugar de domicilio. Ya no me busques en la depresión, porque ya no me vas a encontrar ahí. Ya no me busques en el lugar donde hace falta de escasez, porque ya no vivo yo ahí. Ya no me busques en el lugar de tristeza, porque ya no habito ahí. Ahora hablo. Ahora he sido escogido. Ahora he sido linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque Dios me ha llamado a anunciar. Mi diseño, mi historia no es de vergüenza, es de evidencia que hay un Dios todopoderoso que puede hacer grandes obras en medio de gente perdida.